es como un cuerpo extraño que introducimos en el organismo para provocar una respuesta inmunitaria, una reacción de defensa, ¿no? Una reacción de defensa que además, de alguna manera, queda memorizada por el organismo, ¿no? Y constituye una especie de barrera de defensa, ¿no? Entonces, esto en modo muy simple, pues una vacuna es esto. Y hay 1000 tipos, ¿no? Y pues es algo que efectivamente funciona. Bueno, como todas las cosas de la ciencia, la medicina es una ciencia empírica, ¿no? No es como la filosofía que te dice, pues esto es así y punto. No, en las ciencias naturales, pues uno describe la realidad, pero puede ser que después cambie, ¿no? Porque la realidad cambia o porque quizá yo no había visto bien las cosas, ¿no? Y tengo que, de alguna manera, reajustar, ¿no? Yo puedo elaborar una medicina, puede estar en el mercado muchos años y después algún científico descubre que hay una molécula nociva para el sistema nervioso central y ese fármaco que hemos estado usando por años se retira del mercado porque se ha visto pues, que no era tan bueno como parecía, ¿no? En fin, la ciencia va avanzando, ¿no? Lo que vamos a decir de las vacunas pues tiene que ver con lo que sabemos ahora, pero con plena conciencia de que pues, en el tiempo pues, posiblemente haya cambios, ¿no? Cosas que ahora hacemos pues no las vamos a seguir haciendo. Pues como les decía, pues la idea es despertar una respuesta inmunitaria, una reacción de defensa del organismo. O sea, ese cuerpo extraño que de alguna manera se memoriza en las defensas del organismo, queda registrado. ¿Qué va a pasar? Pues que cuando vuelva a tratar de entrar un virus que trae la misma estructura en su cápsula que los pedazos, ¿no? Las moléculas que metió la vacuna, pues automáticamente ahí van el séptimo de caballería pues a defender, ¿no? El organismo para que no se meta ese cuerpo extraño, ¿no? Eso es lo que realizan los anticuerpos, ¿no? Es decir, una serie de proteínas, de sustancias, ¿no? Que genera el organismo para combatir la introducción de cuerpos extraños, ¿no? Cuando te hacen un trasplante y te ponen un tejido o un órgano que no es tuyo, pues hay una respuesta de rechazo. El cuerpo no reconoce ese órgano como parte de tu mismo cuerpo y ¿qué hace? Manda pues anticuerpos, ¿no? Para rechazar eso. Tienes que dar inmunosupresores para inhibir esta respuesta inmunitaria, porque si no, pues el trasplante viene rechazado, ¿no? Aquí es lo contrario. Aquí estás de alguna manera generando una serie de mecanismos, ¿no? De activación, ¿no? No estás suprimiendo, como hacen los inmunosupresores en un trasplante, la respuesta para que el órgano o el tejido sea acogido por el organismo huésped, sino que estás precisamente preparando todo, las defensas, para que si este cuerpo extraño llega a tratar de entrar al organismo, el organismo se defienda en un modo rápido y contundente, ¿no? Esa es la idea de la vacuna. En México, pues, es un país muy poblado y tenemos una distribución de población pues, bastante homogénea, como pueden ver. Un poco, de alguna manera, se ha distribuido en mayores de 60 años y los que están entre 40 a 49 y luego el resto, ¿no? Entonces, más o menos estamos hablando de números muy consistentes, ¿no? Y aquí tenemos un primer problema que ustedes pues, habrán visto en las noticias 1000 veces, ¿no? Todo el tema de cómo se van a distribuir las vacunas, ¿no? Cómo las vamos a hacer llegar, ¿no? Esto es más difícil que Marinela, ¿no? Que llega a todas partes, ¿no? Bueno, pues aquí se trata de hacer llegar a lugares recónditos, ¿no? Y no es nada fácil, pues productos que se tienen que mantener a una cierta temperatura, con determinadas condiciones. Y no es tan fácil la logística como podría parecer, ¿no? Bien, se ha hecho en el país, ¿no? Una serie de decisiones estratégicas
de manera que se van distribuyendo estas vacunas en diversas etapas, según edades, ¿no? Ustedes ahí pueden ver más o menos cuándo les va a tocar, ¿no? Pues los que están entre 60 para arriba, pues febrero, abril, de 50 a 59, abril, mayo, de 40 a 49, mayo, junio, ¿no? Y claro, pues hay ciertas presiones para pues meter un poco arriba en la escala pues ciertos grupos de población, ¿no? Que son o podríamos considerar más vulnerables, ¿no? Uno de ellos pues son los ancianos, evidentemente, por eso van en primer lugar, el personal de salud, los que están en primera línea, la lucha contra el COVID, y ahora, pues por la necesidad de abrir colegios, porque ya las familias están que truenan, ¿no? Y pues se está dando una presión fuerte pues para que se vacunen también los maestros, ¿no? Todas las personas que tienen que ver con la educación, de manera que a ver si conseguimos abrir las escuelas lo antes posible, ¿no? Pues es muy bueno que encomendemos y que pues tratemos de que sobre todo los que están en primera línea reciban la vacuna, ¿no? Porque son los que de alguna manera pues más riesgo pueden tener, ¿no? Sobre este tema de la distribución y la estrategia de distribución y todo eso, pues hay 1000 puntos de discusión. Están los que dicen que hay que vacunar a los ancianos. Hay algunos que dicen que no hay que vacunar a los ancianos por motivos económicos, ¿no? Porque no son productivos. Entonces digo, si se mueren, pues no vamos a pagar pensiones, ¿no? El gobierno de Canadá sacó un documento increíble, un estudio financiero de todo lo que se habían ahorrado en pensiones por todos los viejitos que se habían muerto de COVID, ¿no? En fin, hay gente que se mueve con esos parámetros, ¿no? Yo espero que nosotros no andemos en esas ondas. Bien, son productos, fármacos, como todas las medicinas, ¿no? Que pues pasan por muchos controles. ¿Por qué? Porque nos estamos arriesgando a generar un problema de salud, ¿no? Queriendo arreglar un problema, pues provocar otro que sea peor, ¿no? Y todos esos procesos de control pues implican a muchísimas personas, normalmente son muy largos. Un fármaco nuevo puede tardar en salir al mercado 20 años, ¿no? A veces menos, pero en fin, son ingentes la cantidad de controles, de estudios, de formatos, de requisitos pues que hay que ir llevando adelante por eso, digamos, la elaboración de un fármaco, todo lo que tiene que ver con la experimentación humana, etcétera, es costosísimo, implica pues digamos, un gasto económico muy fuerte. Ustedes pues habrán visto en los medios 1000 nombres, 1000 vacunas que les van a sonar. La de Oxford, la AstraZeneca, que aquí en México pues se está distribuyendo bastante, la Pfizer, ¿no? Que es otra, digamos que... Y fíjense los parámetros, ¿no? El porcentaje de eficacia de la primera dosis y de la segunda. No es que haya tanto problema con esto, pero hay otros problemas más delicados, por ejemplo, la temperatura a la que se tiene que mantener esto, ¿no? Que a veces, digo, pues es algo que complica. O sea, ustedes piensen en toda la cuestión logística, decíamos hace un momento, de distribuir todo esto. O sea, realmente estar ahora en los zapatos de las personas que les toca coordinar todo esto a nivel mundial o a nivel nacional, pues no es nada agradable, ¿no? Es algo muy delicado. Hay otra que suena mucho, que es la Moderna, ¿no? Ahí tienen pues un porcentaje bastante alto de eficacia en la primera dosis. Hay otra que es relativamente nueva, la de Johnson Johnson, esta es americana, ¿no? Lo veremos después, algo problemática por la cuestión de los abortos. Están las chinas, ¿no? Que pues varían mucho en lo que es el porcentaje de éxito. Aquí está referida a uno de 50% de eficacia, que es mucho más bajo relativo a otras, pero pues los chinos y los rusos están sacando vacunas pues una detrás de otra, ¿no? Está la Sputnik, que también ha llegado aquí a México, ¿no? También tiene un buen porcentaje de cobertura en la primera dosis,
que se aumenta teóricamente la segunda. Y como ven, hay datos que todavía ni tenemos, ¿no? Y ya se están lanzando vacunas. ¿Por qué? Porque por determinadas motivaciones científicas, o sea, hay garantía del éxito, pero todavía por el poco tiempo que tenemos, pues no podemos evaluar bien pues estos datos, ¿no? Todo esto ha ido muy rápido, ahora hablaremos de eso. En fin, para que se hagan la idea, aquí podríamos seguir sacando, actualmente en lista de espera para sacar vacunas, estamos hablando casi 250. En muchos países se están haciendo vacunas, hay unas que ya están saliendo ahora, otras ya están programadas para diciembre, ¿sí? Para final de año. O sea, en fin, es todo una batería, ¿no? Que pues depende, a lo mejor hay ahora vacunas que están pensadas para las cepas mutantes nuevas que están saliendo, ¿no? Entonces, digamos, no es que haya terminado esto, estamos en medio del asunto y se están haciendo en este momento, ¿no? Digo, quédense con la idea 250, constantemente salen comparaciones entre vacunas, bueno, si las de Estados Unidos son mejores que las que están distribuyendo aquí, o sea, ¿por qué nosotros esta y en otros países otras? Bueno, hay 1000 razones, 1000 datos que podríamos pues manejar, ¿no? Para hablar de esto. Siempre, acuérdense que esto no es fácil, porque puedes tener un porcentaje muy bueno, pero la temperatura de conservación está muy complicada, es muy baja, bajo cero, y además duran menos descongeladas. Si las descongelas te duran poquísimo y luego si no lo distribuiste, pues las perdiste. A veces se complica mucho, o sea, un porcentaje más bajo y una mejor posibilidad de gestión hace que la eficacia al final sea mejor, aunque aparentemente el porcentaje sea más bajo, ¿no? Entonces, a ver, alguno seguramente ya está pensando, padre, ¿cuál es la que usted recomienda, no? Pues la que puedas, ¿sí? O sea, la mejor vacuna es la que te pongas. Como están las cosas, pues, no sé, a lo mejor es que AstraZeneca a mí no me late, ¿no? No me la voy a poner. Bueno, pues a lo mejor te tardas 1 año y medio en conseguir otra, ¿no? O te tienes que ir pues, a Estados Unidos para vacunarte allá. Entonces, digamos, no sé, hace años, cuando había muchas devaluaciones en México, había por ahí una frase que decía que el dólar más caro es el que no tienes, ¿no? O sea, lo mejor es que tengas algo en dólares, ¿no? Bueno, pues aquí con la vacuna es lo mismo. O sea, la mejor vacuna es la que te puedas poner, ¿no? Ya si después pues decides ponerte otra, pues te pones otra. Pero aquí, como decimos en México, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Bien, pues bien. Hay 1000 cosas que podríamos decir, hay 1000 cosas que se dicen por ahí, hay muchísima desinformación en los medios, ¿no? Es impresionante las cosas que se dicen, ¿no? Yo he visto videos de catedráticos diciendo que hay ciertas enzimas y proteínas que desencadenan las vacunas estas y que van a atacar directamente la placenta, ¿no? Incluso los testículos del varón, porque todo esto es parte de una conspiración mundial para bajar la tasa de la natalidad, ¿no? En fin, cosas de estas, ¿no? Que pues tú lo oyes y dices, ¿cómo puede ser que una persona tan seria, con tantos títulos y tantos estudios, diga esto, ¿no? Bueno, pues es que puede ser que sea así, ¿no? ¿Por qué? Porque esta salida de vacunas ha sido tan rápida que no tenemos experimentación con mujeres embarazadas. Y ante esto, ¿qué están haciendo las farmacéuticas? Pedir que no se vacune a las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que pueda pasar, ¿no? ¿Ustedes creen que una farmacéutica, un laboratorio, si quiere enfrentar a demandas penales por malformaciones congénitas en un bebé? No. O sea, no hay ningún interés de bajar la tasa de natalidad. Hay una cantidad de leyendas urbanas por ahí sobre las vacunas que es tremendo. O sea,
O sea, y que están infundiendo un miedo en la población que es irracional e injustificado, ¿no? Claro que hay efectos adversos, como cualquier fármaco que tú te puedas tomar, si tienes algún tipo de propensión o de alergia, ¿no? Claro que te puede dar un poco de fiebre, pero vaya, en general han pasado por una serie de controles, ¿no? Y si tú tienes un estado de salud normal, pues no va a pasar nada, ¿no? Podemos decir que son seguras, ¿no? Que mientras se manejen con las medidas de protección y de seguridad adecuadas, se mantenga la temperatura adecuada, etcétera, pues funcionan. Podemos afirmar sin ningún tipo de pudor que no modifican el genoma humano, como están diciendo por ahí, es que no, o sea, que no infectan de COVID a las personas que son vacunadas, ¿no? Y que los que ya tuvieron COVID se pueden vacunar otra vez, no pasa nada, ¿no? Claro, hay muchas cosas, repito, que no sabemos. No sabemos cuánto dura la inmunidad, ¿no? Te ponen la vacuna y por cuánto tiempo vas a estar cubierto, ¿no? Pues es que no sabemos. No sabemos. Sabemos que funcionan. Sabemos que de que no la tengas a que la tengas, pues te puedes evitar estar en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y te la puedes librar, ¿no? Entonces, digamos, hay cosas que sí sabemos, hay otras muchas cosas pues, que necesitamos más tiempo para saber, ¿no? Pero pues eso pues, sucede con muchas cosas, ¿no? Bien, les pongo aquí una referencia a un artículo que salió en The Guardian, ¿no? Que está, me parece muy bien fundamentado. No tenemos tiempo de ver todo, porque yo quiero dejar tiempo para preguntas, dudas, pero ahí les voy a dejar un material, lo vamos a ir viendo rapidísimo ahora y luego con calma se lo leen, ¿no? Yo les voy a mandar la presentación para que tengan todo este material, ¿no? ¿Por qué? La teoría de la conspiración dice que esto es completamente inseguro, que ha salido demasiado rápido, que están haciendo las cosas mal y que esto es muy peligroso, ¿no? No, ¿por qué esto ha podido salir tan rápido? O sea, y hay razones. Algunas son científicas y otras ha sido un churrazo. O sea, porque por la providencia de Dios las cosas han ido saliendo mucho mejor de lo que había cabido esperar, ¿no? Una primera razón es porque ya había planes para una posible pandemia. O sea, alguien ya por ahí había intuido que esto podía pasar, ¿no? Entonces, digamos, pues ya hay gobiernos, ya hay instituciones internacionales que habían planeado una respuesta rápida, ¿no? Ya había unos ciertos protocolos de actuación y esto agilizó mucho la respuesta rápida a la pandemia, ¿no? Otra razón fue, pues también de suerte, porque China identificó rapidísimo este nuevo tipo de coronavirus, ¿no? Y claro, ahora tenemos una serie de cosas que hace unos años, pocos años, no teníamos. Ahora podemos hacer la mapación genética, ¿no? Mucho más rápido que antes, ¿no? Entonces digo, y eso lo podemos difundir a través de medios informáticos en un modo muy veloz, ¿no? Entonces digo, de alguna manera, pues todo esto ha contribuido pues, a esa respuesta rápida. Uno de los problemas de los fármacos nuevos o de las vacunas nuevas siempre es el dinero, ¿no? Conseguir financiamientos. Para esta pandemia ha llovido el dinero. O sea, la gente, los gobiernos están tan preocupados que gracias a Dios no han faltado recursos para que se pudiera financiar abundantemente esta investigación, ¿no? También porque las empresas farmacéuticas esperaban un retorno, ¿no? Económico, ¿no? Y por eso pues, han salido tan rápido al mercado, ¿no? Para ganar el mercado. Todo lo que es las fases de la experimentación clínica, primero sobre animales y después sobre humanos, se han agilizado muchísimo, muchísimo. Digamos, ha habido muchísimo más personal para llevar adelante estos protocolos de investigación. Han tenido turnos muchas veces de 24 horas, perdón, turnos dobles, en fin. Y también, pues otra de las razones, la veremos después, es que ha habido muchos voluntarios, ¿no? Muchas personas
que han colaborado activamente en la realización de estos protocolos de investigación sobre seres humanos. Bien, los ensayos sobre vacunas empezaron rapidísimo por toda la cuestión de la mapación genética. Se sabía que era un coronavirus. Conocemos el coronavirus. ¿Por qué? Porque el SIDA es un retrovirus también. Tiene aspectos muy semejantes. Conocimos el SARS hace 2 o 3 años. En fin, ya había una serie de elementos, digo, que con mínimas modificaciones, pues ayudaron a ahorrar muchísimo tiempo en la salida de los ensayos sobre vacunas. También la digitalización, o sea, el disponer de database y redes conectadas a nivel mundial, quizá es uno de los primeros casos en la historia donde la información científica se ha compartido más, ¿no? Por la urgencia que había por la pandemia, y esto pues ha agilizado los tiempos en un modo brutal. También lo que les decía de los voluntarios, ¿no? Lo mencionaba hace un momento, ¿no? A través de redes sociales, a través de pues 1000 medios de captación, pues las farmacéuticas han logrado disponer de un número de voluntarios sanos consistente para poder hacer estas pruebas de vacunas, ¿no? Ahora les decía, en estas 250 más o menos vacunas que se están preparando, nuevas, bueno, pues hay un número consistente de personas también pues comprometidas en estos ensayos clínicos, ¿no? Claro, no puedes poner un enfermo, tienes que reclutar sanos para que tengan una buena respuesta inmunitaria, hay que ir calculando las dosis, las vías de administración, todo eso, bueno, y eso pues requiere voluntarios sanos. Otro factor de suerte, porque a veces para investigar un fármaco necesitas muchos resultados, ¿no? Y digamos, un grupo de población muy grande, ¿no? Los que pues hacen mercadotecnia, los que pues hacen estudios de mercado, etcétera, pues entienden muchísimo de esto de las estadísticas, ¿no? Que pues son importantes. Bien, aquí hemos tenido la fortuna de que los primeros ensayos con las primeras vacunas dieron resultados positivos desde el inicio. Entonces, esto también, digamos, el que hayas encontrado cosas que funcionan desde el inicio, ¿no? Pues también ha agilizado. O sea, es verdad que echando a perder se aprende, ¿no? Que aprendemos de los errores, ¿no? Pero en este caso, pues hemos aprendido de los éxitos, ¿no? Desde el inicio, pues ha habido resultados positivos y esto también ha hecho que las vacunas salieran mucho más rápido, ¿no? Lo que les decía, desde el principio, pues las primeras vacunas han funcionado bien. Hay algunas medio patito, ¿sí? Las chinas, ¿sí? No tengo nada contra los chinos, al revés, ¿no? Pero pues lanzaron algunas al inicio que estábamos viendo antes, pues un porcentaje de un 50% más o menos, ¿no? Que comparado pues con AstraZeneca o con la Pfizer, ¿no? Pues no tiene nada que ver, ¿no? Y ya pues las siguientes versiones de vacunas pues ya han mejorado en modo consistente, ¿no? Bien. Y otra cosa, digamos, pues ha sido la burocracia, ¿no? Que en este caso, pues se ha agilizado o sea, en un modo increíble. O sea, ya estaban elaborando los permisos antes de que salieran las vacunas. O sea, los tiempos así de papeleos, de registros, de aprobaciones a nivel de gobiernos, pues se han acortado muchísimo, ¿no? Si no, pues hubiera sido imposible poder empezar con la vacunación. Bien, luego ahí pueden pues, leer mucho más en detalle todas estas cosas que hemos dicho, pero son digamos, los puntos clave para entender por qué esto ha salido tan rápido. Entonces digo, esa desinformación que hay en los medios, ese miedo irracional a las vacunas, ¿no? En parte es justificado por el desconocimiento que hay, ¿no? Por la cantidad de basura que hay en Internet. O sea, perdón que lo diga así tan claro, ¿no? Entonces, es muy importante, volveré sobre esto después, seleccionar muy bien nuestras fuentes de información, ¿sí? No creernos todo lo que hay por ahí, ¿no? Bien. El otro gran problema es pues que se usan células de embriones abortados
para la elaboración de vacunas, ¿no? Aquí les reporto también un articulito, una síntesis muy bien hecha de CNN, que un poco explica esto, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Bien, en Holanda, en los 60 más o menos, pues Alex van der Epp, que yo no tenía en mi vida, había oído este nombre, pues me metí a estudiar esto y resulta que este señor es importantísimo porque es el que tenía en la mente trabajar una línea celular para fabricar proteínas, ¿no? Y él pues hizo muchos esfuerzos, digo, y llegamos pues, a una línea celular, ¿no? Que es la HEK 293, ¿no? Bien, quiere decir 293 quiere decir que falló 292 veces, ¿no? Y a la 293 le pegó a la cosa. Entonces pues ya trae el 293, ¿no? La letra H viene de la palabra humano, la letra E de embrionario y la K viene de kidney, que es riñón en inglés, ¿no? Entonces son células renales sacados de un feto abortado, de un embrión abortado de la especie humana, ¿no? Entonces, en el número 293, con este tipo de células, le pegaron, ¿no? Empezó a producir la proteína que él quería que produjera, ¿no? Entonces, digamos, la idea era que esta línea y después otro derivado, que es la 293T, ¿no? Pues son células, digamos, inmortales, se dice, ¿no? Son células epiteliales que duran ahí un montón, ¿no? Pues la mayoría de medicinas y de vacunas que existen en el mercado hoy usan estas células. Porque, digamos, se tiene que probar los fármacos, las sustancias que podrían ser tóxicas sobre células humanas, ¿no? Entonces, digamos, el primer acercamiento, antes de que tú te vayas primero con animales, después con estas células, y al final, pues tú ya vas con voluntarios sanos, pero tienes que antes hacer una serie de filtros, digamos, pues para no poner en riesgo vidas humanas, ¿no? Y para ello usan este tipo de líneas celulares, ¿no? Hay 1000 fármacos por ahí que usamos que tienen que ver con esto, ¿no? Y vacunas que ya existían desde hace mucho, ¿no? Que tienen que ver con todos estos procesos. Por ejemplo, la rubeola, ¿no? Ahora resulta que a las señoras les da crisis porque, bueno, es que hay vacunas que se han hecho a partir de esas líneas celulares, ¿no? Bien, hay otras líneas, digo, no entro aquí en detalles, luego quien quiera profundizar, pues también hay de retina de feto, o sea, ¿sí? Esta es importante, lo anoto aquí, porque tiene que ver con la Johnson & Johnson, que es una de las vacunas que están por ahí en el mercado, que se ha comercializado mucho en Estados Unidos, y esa, desde el punto de vista moral, lo vamos a ver en un momento, esa sí, pues puede suscitar un poco de problema, ¿no? Bien, hay otros fármacos. Ustedes saben que el presidente Trump le pusieron ahí un cóctel ahí de fármacos. Bueno, pues para ese cóctel también se usan células procedentes de abortos. En fin, hay cantidad de fármacos, ¿no? Entonces, la de Moderna, el Remdesivir, ese fármaco por ahí que es del que se habla, que también puede prevenir o coadyuvar el tratamiento del COVID, pues también tiene que ver con las células abortadas. La vacuna de Moderna, la vacuna de AstraZeneca, todos tienen de alguna manera que ver con fetos abortados. Bien. Entonces, no es una cosa extraña y no es una cosa nueva. Bueno, esto suscita en algunas personas, sobre todo el problema que son Estados Unidos, el problema, bueno, pues si vienen de células abortadas, al pan pan y al vino vino. Esto está mal y no se puede usar este tipo de vacunas, ¿no? Y esto es una polémica que ya lleva años, no es nueva, ¿no? Entonces, sobre esta cuestión, ahora la Congregación para la Doctrina de la Fe sacó un documento
una nota, ¿no? Con fecha de 21 de diciembre del 2020, donde pues, dice, bueno, cuál es la posición oficial de la Iglesia sobre este tema, ¿no? Y aquí pues cito, dice, sobre esta cuestión ya hay un importante pronunciamiento, el primero de la Pontificia Academia de la Vida, titulado Reflexiones morales acerca de las vacunas preparadas a partir de células procedentes de fetos humanos abortados. Esto es de junio de 2005. Este documento lo hizo Monseñor el cardenal Helios Grecia y lo aprobó el Papa Juan Pablo II. ¿Sí? Después, la Congregación de Doctrina de la Fe se volvió a manifestar sobre esto, porque la polémica seguía, ¿no? En una instrucción de la congregación que se llama Dignitas Personae, que es del 2008. Esta instrucción de la Congregación de Doctrina de la Fe la aprobó el Papa Benedicto. ¿Sí? Bien. En 2017, la Pontificia Academia de la Vida volvió a tratar este tema y volvió a sacar una nota. En fin, no es nuevo. Y la posición de la Iglesia siempre ha sido la misma, ¿no? Siempre es el mismo tipo de argumentación. Ahí les pongo el link por si quieren descargar la nota completa, ¿no? ¿Cómo argumenta? ¿Cuáles son las razones que da la Congregación de Doctrina de la Fe y la Pontificia Academia de la Vida, que han repetido numerosas veces sobre esta temática, ¿no? Bueno, primero, pues que es verdad que están de por medio fetos abortados, ¿no? ¿Por qué? Porque pues de ahí proceden las líneas celulares sobre las que se ha hecho la experimentación, ¿no? Las pruebas. Pero existen diversos grados de responsabilidad en lo que se llama la cooperación al mal, ¿no? No es lo mismo la empresa, ¿no? que hace esto y que usa material, líneas celulares que vienen de fetos abortados o de embriones abortados, y una persona que se tiene que vacunar. O sea, la implicación es completamente diversa, ¿no? En ese sentido, entonces, cuando ahí están las condiciones para que esto sea éticamente bueno, moralmente admisible, o sea, cuando no estén disponibles vacunas COVID-19 éticamente irreprochables, y aquí está poniendo como ejemplo países en los que no se ponen a disposición de médicos y pacientes vacunas sin problemas éticos, con los que su distribución es más difícil debido a las condiciones especiales de almacenamiento y transporte, lo que veíamos antes. O cuando se distribuyen varios tipos de vacunas en el mismo país, pero por parte de las autoridades sanitarias no se permite a los ciudadanos elegir la vacuna que se va a inocular, ¿no? Entonces, en ese caso, es moralmente aceptable utilizar las vacunas contra la COVID-19 que han utilizado células celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción. O sea, ¿por qué? Porque no tienes de otra. Te tocó esta y en tu país pues no hay otra disponible, ¿sí? Y no puedes elegir, ¿no? Y la razón fundamental, dice este documento, esta nota de Doctrina de la Fe, la razón fundamental para considerar moralmente lícito el uso de estas vacunas es que el tipo de cooperación al mal es pasiva, ¿no? No tiene nada que ver con el aborto, o sea, es una cuestión indirecta, ¿no? El deber moral de evitar esta cooperación material sería vinculante, o sea, digamos, por un lado, sí, no es vinculante si existe un peligro grave, como es, por ejemplo, la propagación, por lo demás, incontenible de un agente patógeno, ¿no? Grave, ¿no? En este caso, el virus del COVID-19. Entonces, se pueden usar todas las vacunas reconocidas como clínicamente seguras y eficaces, con conciencia cierta que el recurso a tales vacunas no significa una cooperación formal con el aborto del que se obtuvieron las células con que las vacunas han sido producidas, ¿no? No puede constituir, dice más adelante, no puede constituir en sí mismo una legitimación ni siquiera indirecta de la práctica del aborto. O sea, cuando la Iglesia dice
que se pueden usar estas vacunas, aunque no sean perfectas por esa implicación. No está diciendo para nada la Iglesia que el aborto es algo bueno, ¿sí? En fin, hay personas que ven problemas donde no los hay, ¿no? Y aquí entramos, pues, ya en una dinámica de fanatismo, de cerrazón, de rigidez. La base de todo este tipo de argumentación es lo que se llama el principio de cooperación al mal, ¿no? Aquí hay actividades donde hay implicados varios sujetos. Uno que hace el mal, ¿no? Y que quiere hacerlo, y otro que colabora con él, que de alguna manera es cómplice, ¿no? Bueno, esa cooperación no siempre es la misma. El grado de cooperación no siempre es el mismo, ¿no? Se habla de una cooperación formal cuando tú estás de acuerdo con el mal que está haciendo esta persona, ¿no? Y se habla de cooperación material cuando tu voluntad no está de acuerdo con la voluntad del que hace el mal. Es que a lo mejor ni lo sabes, ¿no? Tú a lo mejor estás yendo a un restaurante que es de un mafioso y con el consumo tú estás apoyando la actividad de un mafioso, pero tú no sabes que es mafioso y para nada tú quieres colaborar con las actividades ilícitas de esta persona, ¿no? Entonces, aunque materialmente tú estés aportando, ¿no? Formalmente tu voluntad para nada está de acuerdo con esa persona, ¿no? La cooperación puede ser directa cuando tú puedes hacer una relación así evidente, causa-efecto entre lo que tú haces y lo que quiere el otro, ¿no? El mal que quiere el otro, ¿no? Y es indirecta cuando esa relación causa-efecto no existe, ¿no? Yo cuando me toca explicar esto en clases de moral, les pongo a los muchachos un ejemplo, ¿no? Les digo, pues imagínense un joven de 20 años, así con toda la camisa fuera del pantalón, todo desarreglado, se ve que ha llorado toda la noche, despeinado, con una carta arrugada en la mano, ¿no? Y entra en un negocio que venden cuerdas y tú eres el que vende las cuerdas, ¿no? Y ves que este joven pues empieza a ir de un mostrador a otro, está dando vueltas y no se decide. Tú al final te acercas, ¿no? Oiga, ¿qué está buscando, no? ¿Cómo le puedo ayudar? Y te dice, bueno, es que yo estoy buscando una cuerda. Sí, pues, ¿y cómo la quiere, no? Pues mire, yo creo que 3 metros. Y yo como cuánto pesaré, 90, sí, pues sí, que aguante 90 kilos, ¿no? Bueno, pues es evidente que el tipo está buscando una cuerda para ahorcarse, ¿no? Y tú tienes un negocio y vendes cuerdas, ¿no? ¿Se la vendes o no se la vendes? ¿No? Bueno, evidentemente, si tú le vendes la cuerda, estás cooperando al mal. Si te das cuenta, si hay esa relación aquí evidente, causa-efecto, ¿no? Y lo mismo pasa cuando pues vendes anticonceptivos, y lo mismo pasa cuando vendes condones, y lo mismo pasa pues cuando vendes armas, ¿no? Claro, no necesariamente el que tiene un arma es un asesino y va a matar gente, ¿no? Pero hay veces que es evidente que esa persona lo que quiere es hacer un mal. Ahí sí tú no puedes colaborar. Tu voluntad no puede adherir al mal del otro, porque entonces te haces cómplice, ¿sí? Usando este tipo de argumentación, la Iglesia, ¿qué nos está diciendo? Que puedes tranquilamente vacunarte. ¿Por qué? Porque tu voluntad para nada está de acuerdo con el aborto, ¿sí? No hay una relación directa entre que tú te vacunes, ¿sí? Y se realicen abortos en 1960, ¿sí? Claro, todo el tipo de desinformación que también hay en los medios, y estoy hablando ahora de medios católicos, ¿sí? Pues está generando una inquietud, un desasosiego en las personas que es irracional, ¿no? O sea, fíjense con qué ponderación, con qué claridad, pues la Iglesia nos está explicando las cosas con mucho realismo, ¿no?
Bien, y aplicación de esto, por ejemplo, noticia calentita. Esto salió hoy en los medios, ¿no? En Infocatólica, ¿no? La diócesis de Nueva Orleans está pidiendo a los católicos americanos que no usen la Johnson Johnson. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen opciones para elegir otras, ¿no? Otras que en su proceso de elaboración y en la experimentación no tienen tanta implicación con los embriones, ¿sí? A lo mejor en otros países no tenemos chances. O sea, yo por lo que estoy viendo, a mí me va a tocar la Sputnik, ¿no? Por la edad que tengo, por las fechas que aparecen por ahí y por lo que estoy viendo que están ahora usando para vacunar a las personas, ¿no? Bueno, pues digo, pero ahí sí hay chance de elegir. Entonces deberías usar la que desde el punto de vista moral, pues compromete menos, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la diócesis de Nueva Orleans? O sea, tomando pues nota de lo que sacó la Santa Sede, esta declaración de doctrina de la fe, ¿no? Bueno, pues dice que pues hay otras vacunas, la Pfizer, por ejemplo, y la Moderna, que no se basan tanto en las líneas celulares procedentes de aborto, en la fabricación, ¿no? Entonces, mejor, si hay chance, elige esas, ¿no? Que es lo que tendríamos nosotros que hacer. Bien, usando entonces estos criterios, dice, bueno, pues la Johnson Johnson queda fuera de la lista, ¿no? A no ser, repito, que no haya chance y donde tú estés, pues la única posibilidad que haya de vacunarse es pues, usando esa vacuna, ¿no? Bien, hay otras dos precisaciones en el documento, además de esa triple argumentación que veíamos al inicio, hay otras dos afirmaciones del documento. La primera es que esto es una decisión que se toma en conciencia, es decir, que no es obligatorio el uso de la vacuna, ¿sí? Claro que las compañías de seguros y mucha gente pues, lo va a pedir, ¿no? Pero sigue siendo una cuestión de conciencia personal y de consulta con los médicos, con los especialistas, ¿no? Claro, si tú decides en conciencia no tomarla, pues vas a tener que tomar ciertas decisiones de comportamiento, prácticamente te vas a tener que aislar, porque eres un factor de riesgo para todas las otras personas, ¿no? Entonces, por eso es una decisión que tú tienes que tomar, digo, porque digo, repito lo que decía al inicio, no estamos solos en este mundo, ¿no? Y nos relacionamos con otras personas y somos responsables también de los demás, ¿no? Entonces, esa primera afirmación, una cuestión en conciencia, y segundo, pues recordar que con todo esto la Iglesia para nada está diciendo que el aborto es algo bueno, ¿sí? No está cooperando con algo que en sí mismo está mal. Hemos hablado de desinformación sobre los datos científicos, hemos hablado también de mucha desinformación a nivel de medios incluso católicos sobre lo que hay que hacer en conciencia, lo que está bien y lo que está mal. Y aquí, pues sí quisiera decir, aunque suene fuerte, que el realismo no es relativismo, ¿sí? Tenemos que ser realistas, ¿sí? Algunos son demasiado rígidos, ¿no? Voy a explicarlo con un ejemplo. Me da mucho gusto que haya señoras aquí porque me van a entender rapidísimo, ¿no? Hay una cosa que es la verdad, decir la verdad. Nosotros no podemos ir por ahí contando mentiras, ¿no? Jesús mismo dice, la verdad les hará libres, ¿no? Hay que decir la verdad, ¿no? Pero decir la verdad, toda la verdad y solo la verdad a tu suegra puede desencadenar la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? O sea, además de decir la verdad, hay que ser prudentes, ¿sí? No todo el mundo tiene derecho a saber todo. Entonces, hay una virtud que es la virtud de la prudencia, que te dice lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Porque si nos movemos en el mundo, en la vida, que todo es blanco o negro,
pues vamos a acabar muy mal y vamos a hacer que los demás sufran mucho. Entonces, esa es la primera palabra. El que yo sea realista, ¿sí? No quiere decir que yo sea un relativista, que yo no crea en la verdad. El hombre, Jesús también trató de explicar esto, no es para la norma, sino la norma para el hombre. Y este fue el gran problema de los fariseos, la rigidez, ¿sí? El confundir los medios con los fines. El darle más importancia al sábado, ¿sí?, que a Dios. En fin, y eso es un problema que hoy se puede presentar, ¿no? Esa rigidez a veces, ese miedo a pensar. En estas cuestiones, como pues en las cuestiones de familia o en las cuestiones de trabajo a nivel profesional, el que es empresario, pues esto le habrá generado seguramente problemas de conciencia muchas veces, ¿no? No hay recetas prefabricadas, no siempre las soluciones son las mismas con todas las personas, ¿no? Por eso tenemos que aprender a pensar y no nos tiene que dar miedo pensar, ver qué es lo más prudente, ¿no? Pensar y ser una persona prudente es mucho más difícil que ser un fanático, ser una persona rígida, ¿no?, que vive solamente de normas, de reglas, ¿no? Porque esas normas y esas reglas, a fin de cuentas, son una fuga de la realidad. Tenemos que recordar que nosotros somos servidores de la verdad, no los dueños de la verdad, ¿no? Y la verdad, pues, no funciona si no hay libertad y si no hay amor. Y cuando separamos la verdad, esto el Papa Benedicto lo repitió muchas veces, cuando separamos la libertad de la verdad, las cosas acaban mal, ¿sí? Pero cuando vivimos sin amor, cuando vivimos la norma por la norma, sin una motivación de fondo, entonces las cosas acaban peor. Bien, son los puntos de llegada que les mencionaba al principio. Yo creo pues que para nuestra vida, no solamente para esto del COVID, pues son cosas que nos pueden servir muchísimo, ¿no? Recordar que la falta de formación no se suple con la información, ¿sí? Que hay que formar la mente, el corazón, las emociones, las pasiones, pues que tenemos que tener virtudes, ser personas virtuosas, ¿no? Y no quedarnos con, pues, saber cómo están las cosas, ¿no? Recordar que, pues, que la prudencia, pues, tiene que de alguna manera ser la brújula de nuestra vida, regular las cosas que hacemos. Y también recordar que los medios no son los fines. Termino pues recordándoles pues que somos responsables de los demás, ¿no? Que no hay que bajar la guardia, que todavía pues nos queda mucho que hacer, ¿no? Y pues aún con la vacuna, pues el distanciamiento social, ¿no? El limitar las reuniones, el usar el cubreboca, el estarnos lavando las manos, todo eso pues va a seguir siendo necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía no sabemos si una persona vacunada pues se contagia o no se contagia, ¿no? Puede ser que se contagie y sea asintomático, ¿no? Pues a él no le afecte porque está vacunado, pero pues puede estar contagiando a otras personas. Es decir, pues tenemos todavía mucho que seguir haciendo pues para cuidar de nosotros mismos y de los demás. Yo termino con esto y no sé si pues nos queda tiempo para preguntas. A mí me gustaría pues que si hay alguna pregunta por ahí, pues aprovechemos pues el tiempo que nos quede pues para debatir sobre esto. Gracias, padre. Gracias, Eloy. Muchas gracias, padre.
Aplausos virtuales. Muchas gracias, padre. Acabo de ver a Javier Montellano por ahí, que hace mucho que no lo veía. Qué maravilla. Buenas noches, padre Fernando. Buenas Yo noches. preguntaba si Enrique. es ético decidir no vacunarse. Digo, es una decisión, ¿no? En conciencia tú puedes decir no vacunarte, ¿no? Pero pues cuando uno toma decisiones, pues las decisiones tienen sus consecuencias, ¿no? Y pues la consecuencia, visto que no estamos solos, ¿no? Y que podemos contagiar, pues es que te vas a tener que cuidar muchísimo más, ¿no? Te vas a tener que aislar muchísimo más, ¿no? Pues en este caso un poco la toma de decisión, digo, es tuya, evidentemente, ¿no? Pero pues el problema, digamos, independientemente de lo que yo decida, ahí está, ¿no? Pues, digamos, es un virus, las últimas cepas pues son muy contagiosas, ¿no? Entonces, digamos, el tema es muy delicado. ¿Por qué? Porque están, digamos, quizá uno de los factores de riesgo más grandes son los asintomáticos, es decir, personas que están infectadas, tienen el virus, pero como que traen algún tipo de protección que a ellos, por razones genéticas, las que sea, hoy en un artículo en la prensa decía que los que tienen más conexión con los neandertal, ¿no? Estamos hablando de 40.000 años atrás, pues son más débiles y más propensos a formas graves, más agudas del virus, ¿no? Bueno, pero hay gente que tiene lo contrario, o sea, es como refractaria, están infectados, son portadores, pero son asintomáticos. A ellos como que no les pega, pero contagian a todos los que tienen alrededor, ¿no? Este fue el gran problema de la primera ola, los asintomáticos, ¿no? Bueno, pues digo, si tú no te vacunas y eres una persona refractaria, no resistente, te puedes contagiar. Entonces, de alguna manera, tendrías que estar controlándote, tendrías que estar verificando que tú no eres un portador sano, vamos a decirlo así, y a la postre pues te vas a acabar aislándote o poniendo a riesgo la vida de los demás, ¿no? Pues por eso, desde el punto de vista del razonamiento moral, por eso el documento dice, bueno, en una situación de pandemia, o sea, no deberías tener reparos a vacunarte, ¿no? Claro, que uno puede tener también razones personales, ¿no? Bueno, es que, pues, no sé, pues estoy embarazada, ¿no? O me puedo quedar embarazada. Bueno, pues ciertamente pues no tenemos experimentación, o sea, número de experimentaciones suficientes, a lo mejor en un tiempo lo tendremos con mujeres embarazadas, ¿no? O con niños pequeños, es lo mismo. O sea, a la hora de hacer las pruebas, al inicio, pues se fueron sobre adultos sanos, porque era riesgo, no sabían lo que iba a pasar, ¿no? Entonces no vas con niños. Quizá en un tiempo pues tendremos más resultados con niños, pero ahora no los tenemos. Por eso no vacunamos a niños y no vacunamos a personas embarazadas, ¿no? Porque no tenemos datos para tomar esa decisión con un cierto grado de probabilidad de certeza, ¿no? Entonces, digamos, eso, repito, es una decisión en que uno toma en conciencia, pero uno tiene que ser coherente con esa decisión y cuidar a los demás. ¿Sí? Bien. Padre. Sí, José Ángel. Entonces, en concreto, la vacuna que no deberíamos usar es la Johnson & Johnson y la Pfizer, que es como la que las está promoviendo mucho en México, moralmente es buena, y hay otra que dijo por ahí, pero entonces Johnson & Johnson, mira, todas que se queden algo con sus vacunas. O sea, hay digamos, dos tipos de implicación con lo del aborto, ¿no? Una es de dónde vienen las células sobre las que se ha hecho la experimentación, ¿no? Y la otra tiene que ver con la misma experimentación, no sobre, o sea, el origen, sino con la misma experimentación, ¿no? Entonces, la de Johnson & Johnson tiene doble problema. Por eso digo, pudiendo, mira, si no hay chance, te la puedes poner. O sea, si no hay modo de elegir otra, moralmente te la puedes poner tranquilamente, ¿no? Si hay chance de elegir otra, pues lo que dice la conferencia, esta diócesis de Estados Unidos, pues moralmente estarías obligado a elegir la otra.
En México es un problema que se va a plantear poquísimo. Sí, claro, hay Porque muchas vacunas ya. o sea, si vas por el seguro y o sea, con las listas estas de que te apuntas por edades y demás, te dicen, te toca esta, punto. ¿Sí? Ok. Si vas, digamos, por el privado, que yo no sé si ya se ha abierto, creo que no todavía, No, no. la compra de vacunas, pues digo, o sea, si te vas a Estados Unidos, pues ahí diría, eviten la de Johnson & Johnson. Muchas gracias, padre. Bien. Yo voy por la etapa 5, ¿no? No es cierto. Se me toca hasta 2022. Y no, yo creo que van a abrir al privado antes o después, porque es mucha gente, digo, es muy complicado esto. Muy interesante su información, muchas gracias. Bueno, Padre, buenas noches. buenas noches. Sí, mire, una pregunta. ¿Qué hay de cierto? Porque ya se hizo un chisme muy feo, inclusive lo están publicando en muchas páginas católicas que las vacunas son de fetos abortados, según esto, pero yo no creo, la verdad. Pero, No, ¿qué hay de cierto? no. A ver, digo, o sea, usan líneas celulares, ¿sí? Lo que veíamos al inicio, luego repasando las diapositivas, ¿sí? Ahí esto está muy bien explicado. Digamos, ¿qué hicieron? Pues algún laboratorio, este holandés, el primero que empezaron en 1960, tomó células de un embrión abortado, ¿sí? Del riñón de un embrión abortado. Y estuvo haciendo experimentación porque él quería sintetizar proteínas a través de esas células. Las células embrionarias tienen una capacidad de multiplicación y de diferenciación muy superior a las células adultas. Entonces, por eso los que están en investigación pues mueven tanto las cuestiones de las estaminales embrionales y todas estas cosas, ¿no? Porque son células muy potentes, ¿no? El problema que tienen es que son súper inestables. De repente mutan y se convierte en otro tipo de tejido, ¿no? Claro, o sea, si tú tienes un tejido que es diferente dentro de otro tejido, nosotros eso lo llamamos tumor. O sea, son células potencialmente cancerosas, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad es muy delicado, ¿no? Por eso la experimentación fue casi 300, ¿no? 200 y pico, hasta que le pegaron, digamos, a una estable que consiguió sintetizar proteínas, ¿no? Entonces son células, llaman células inmortales, duran muchísimo. Estamos hablando de células, líneas celulares que tienen 40, 50 años, ¿sí? Pues usan esas células para hacer la experimentación. Entonces, hay una conexión remota de los años 60 con abortos, ¿no? Entonces, no es lo más correcto usar esas células, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque las vacunas de alguna manera están relacionadas con esas líneas celulares. Entonces, el problema es que no hay otra opción, ¿sí? Entonces, de todo lo que hay, elige lo menos malo. ¿Sí? La Johnson & Johnson es la más complicada. Por eso le están diciendo, pudiendo elegir, no uses esa. ¿Sí? El principio de colaboración al mal es algo que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ustedes imaginen una muchachita, jovencita, casada, madre soltera con 2 niños, que hace la limpieza en una clínica de abortos. ¿Sí? ¿Puede trabajar ahí o no? Pues no lo sé, la verdad. ¿Entiendes? No es lo mejor, Sí, sí. para nada, no es lo mejor. Pero, o sea, tú le tienes que decir a esta mujer, oye, deja a tus niños sin comer, pierde el trabajo. ¿Entiendes? O sea, hay veces donde no hay chance, o sea, no tienes la posibilidad de elegir, ¿no? Entonces digo, Claro. ahí en ese caso, pues mira, no estás haciendo mal, porque tu voluntad no adhiere a ese comportamiento que es malo, ¿sí? Si tú pudieras conseguir otro trabajo, claro que lo mejor es que te salgas de ahí. Sí, No sé claro, si, padre.
No sé si me expliqué, ¿no? Entonces digo, aquí, ¿qué pasa? Que en nuestra mente nos encantaría que todo funcionara como recetas de cocina, ¿no? Que todo es así y siempre hay que hacerlo así. Resulta que la vida es muy complicada, ¿no? Y hay que aprender a aplicar los principios a los casos particulares concretos, ¿sí? Porque a veces por querer hacer un bien, hacemos el mal, ¿no? Y ahí hay una virtud muy importante que es la virtud de la prudencia, ¿no? Que es la que nos ayuda, pues, como les decía antes, a hacer lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer y como lo tengo que hacer, ¿no? Cuando tú tienes un hijo adolescente que hace una barbaridad, sí, claro que le tienes que decir las cosas, claro que tienes que pararle los pies, pero tienes que pensar cómo se lo vas a decir, cuándo se lo vas a decir, cuál es la manera adecuada, ¿no? O papá y mamá, hablar entre nosotros quién se lo dice, ¿no? O sea, y eso es la prudencia, ¿no? O sea, las cosas no siempre son iguales, ¿no? En moral hay un principio que dice que lo que está mal siempre, lo que está bien depende, ¿no? Porque a veces por querer hacer una cosa buena, pues estropeas el pastel, ¿no? Y repito, esto no es relativismo, esto es realismo, ¿sí? El fanatismo, ¿qué hace? Pues se olvida de la prudencia, se olvida de pensar, de reflexionar y mete a todos por el mismo tubo, ¿no? Y eso no funciona. Padre Ok, Fernando, padre, muchas gracias. Padre Fernando, buenas Bien. noches, gusto en Buenas saludarle. noches, Javier. Igualmente. ¿Cómo le va? Oiga, padre, sacando el tema del tiempo en el que estamos viviendo y viendo la acción de la Pontificia Academia para la Vida, usando estas líneas celulares, yo saco en conclusión que esta academia corroboró en 3 pontificados distintos lo moralmente aprobado y ético, sin la presión que estamos viviendo hoy de la emergencia de este COVID-19. Entonces eso, no sé, a mí me deja como que tranquilo, que no fue uno, no fue dos, fueron 3 pontificados que corroboraron la moralidad de esta línea de pensamiento, ¿no? Javier, creo que es muy importante lo que has dicho. Yo por eso quise mencionar a Juan Pablo II, al Papa Benedicto y al Papa Francisco, ¿no? Porque el fruto de este miedo irracional y de esta desinformación es una campaña contra el Papa Francisco como nunca se había visto, ¿sí? Están usando todos los medios posibles para dividirnos. Por eso digo, sean muy selectivos en lo que leen, vayan a las fuentes. O sea, en el movimiento siempre hemos vivido el amor, la cercanía al Papa, porque donde está Pedro está la Iglesia. Y nosotros, digamos, no nos tenemos que dejar engañar por los medios de comunicación, ¿sí? Tenemos que ser muy críticos en lo que leemos, ¿sí? A veces por la prisa, por la urgencia, vemos los titulares, ¿no? En internet de algún periódico, nos quedamos con eso, ¿sí? Hay que ir a la fuente, ¿no? Y si no tenemos tiempo, pues pregúntenle al padre Carlos, que es un sabio y sabe todo, ¿no? O sea, vayan, o sea, lo que decía Aristóteles, ¿no? Hace muchos años, lo propio del hombre sabio es pedir consejo. No creer que nosotros sabemos todo, ¿sí? La información no basta, es necesario la formación, ¿sí? Y el padre Carlos es un gran formador. O sea, no es que le quiere echar la papa calda a él, pero pues para eso está ahí. Pregúntenle, exprímanlo, ¿sí? Muchas gracias, Padre Fernando. Bien. Gracias, Javier. Pues le quedó muy claro.
Uy, Estoy viendo el chat, aquí hay un montón padre de- Fernando, pues muchas gracias. De nada, ¿Eh? padre. De verdad que ha sido muy útil, muy bien expuesto, muy claro. Me ha quitado trabajo de consejo, ya quedó claro para todos. Y un abrazo y estamos muy, muy agradecidos, de verdad. De nada, padre. Un gusto. Pues vamos a dar gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por todos sus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, Venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Un abrazo a todos. Gracias, padre, igualmente. Inviten al sushi. Sí. Gracias. Padre, no, No, no va a hagas, ser fuchi, hoy va a ser fuchi. no hagas grupos, padre. Mira, aquí están Era estamos nada, todos con cubrebocas. está bien, qué bueno. Provecho, pásenla bien. 4 personas Son- con 10 metros de distancia entre cada Estamos aquí. No, claro que sí. Un abrazo de verdad a todos, ¿eh? quien. Puro vacunado y los que ya no. Gracias, padre hasta ahí Fernando. vacunados con la Dios, buenas vacuna que noches. le tocó. No quiere decir cuál. Padre, ¿será grabada la conferencia? Sí, está grabada y la vamos a subir en nuestros A ver, medios yo porque voy a ver si está consigo- buenísima, ¿eh? Está Sí. Déjenme ver si yo consigo de una vez. Está aquí el... Pepe, tú te encargas, ¿no? Sí, sí, yo la grabé, yo la paso. Sí, pasarla y la subimos porque está buenísima, la verdad. ¿Eh? Este es el chat. Les voy a mandar ahorita mismo por el chat. ¿Ok? A ver si está aquí el archivo de la presentación Perfecto. para que lo tengan de una vez. Sí, sí, esto. Pues no sabes cuánto te agradezco. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Juan padre, por Carlos, todo. saludos, Moy, Sí. Carlos. Saludos, padre. Eloy, te veo bien, ¿eh? Te veo bien, Eloy. Gracias, padre. Ahí vamos. Javierillo. Un abrazo, Eloy. Muy bien, padre Fernando, gracias. Martín, Gracias. Pedro, abrazos.